programa. Y bueno, ya tenemos más conversaciones en esta mañana de noticias y en esta pasada vamos a hablar de algo tremendamente relevante que tiene que ver con cómo nos reinventamos, cómo nos reconectamos y cómo aprendemos de todo esto que es esta pandemia y que ha cambiado para siempre, según lo ven muchos, del modo en que se vinculan las empresas con sus clientes. Es por eso que hay un interesante estudio que indica que el 88% de las pymes digitalizaron sus empresas y entonces, bueno, el énfasis está precisamente en readaptarse. Vamos a conversar sobre este importante tema con Claudia Elizondo, psicóloga y coach empresarial de Componente Humano. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy bien. Fantástico. Muchas gracias por invitarme. Readaptarse para crecer, los secretos de las pymes chilenas a un año de la pandemia. Allí se detallan, Claudia, los efectos de la pandemia en las pequeñas y medianas empresas nacionales y lo que es transformación digital. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué consejos podrías darnos tú en estas líneas, Claudia? Sí, bueno, en base a lo observado con clientes y con personas de distintos rubros en pymes que tienen sus negocios, etcétera, quienes han logrado como superar toda esta crisis tienen ciertos patrones. Hemos logrado descubrir como algunos patrones que comparten, que principalmente tiene que ver con poner el foco ahora en el potencial cliente o en el cliente. Como decir, que hoy día le duele, comillas, claro, a un cliente o potencial cliente, y qué hago yo que eso le puede servir a esa persona, a ese nicho de mercado, etcétera. Es como volver a plantearse nuevas preguntas para, en función de eso, entregar un nuevo servicio y que le permita a la pyme reinventar su negocio. Claro, porque yo creo que si hasta antes de la pandemia uno veía como una alternativa la digitalización, hoy día es una necesidad, es prácticamente una obligación, porque es la manera de subsistir en medio de esta crisis, ¿no? Exactamente, y la digitalización y la automatización, es como ser más eficientes, ser más efectivos, es como en qué ponemos tiempo, y la digitalización finalmente nos ayuda como a invertir mejor el tiempo también, en organizarnos mejor, claro, y de esa forma también plantearse cómo podemos acercarnos de forma más, y no solamente las pymes, sino que también las grandes empresas están como con planes de efectividad, sí, sumamente relevantes, cómo logramos ser más efectivos. Sí. Claudia, ¿cuáles son las brechas de esta digitalización? ¿Cuáles son los principales obstáculos que hoy día enfrentan las pymes para poder llegar de manera más eficiente a sus clientes? Yo lo que he observado es que al principio de la pandemia hubo como cierta paralización y un cierto temor al tema digital. Ya en la medida que son más accesibles, la principal brecha que había al principio, depende de la etapa que ha sido esta pandemia. La primera fue el desconocimiento y la segunda fue como un poco el miedo, como cierta resistencia a incorporar algunas herramientas. Y hoy día yo creo que está haciendo un poco la accesibilidad a las herramientas también por parte de las pymes. Perfecto. Ahora, ¿qué puede hacer ante ese paradigma una empresa hoy, una pyme, una mini pyme? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién se apoya? Si quiere digitalizarse, pero le faltan las herramientas. Sí, y yo pondría el foco también no solo en la digitalización, sino que en repensar el negocio completo. Entiendo. Es como en reinventarse. ¿Me explico? Sí. Es como decir, porque muchas veces también las pymes o los clientes con los que me encontraba es como han puesto el foco de la transformación en procesos solamente digitales. Y eso va de la mano de una transformación interna del negocio. Como replantearse cuáles son los clientes que quiero tener, qué es lo que hago bien, recurrir a los propios recursos personales de la organización, de la pyme, y decir, ¿qué hacemos bien? Porque los clientes hoy día nos compran. La digitalización es una herramienta finalmente que la pyme puede utilizar para llevar a cabo esa acción. Pero poner el foco mucho más en la reinvención interna, en hacer una mirada, una revisión, es como decir qué es lo que hacemos bien, cuáles son nuestros recursos, qué es lo que los clientes están necesitando hoy en día, desarrollar harto el pensamiento lateral y utilizar la digitalización para llevar a cabo esos desafíos. No sé si me explico. Sí, no, yo logro entender, pero vuelvo a hacer la pregunta porque ante esa
ante esa nueva necesidad, ¿verdad? Que es reinventarse, que es modernizarse, innovar, optimizar, en fin. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Existen herramientas? Ustedes, por ejemplo, a través de las competencias que tienen, pueden brindar ese apoyo. ¿Cómo se conecta ahí? Sí, Susana, es sorprendente ver cómo despiertan, comillas, muchas empresas, muchos microempresarios también, al momento de abordar bien las preguntas que hacemos. El cómo lo hacemos, bueno, para eso existimos también los coaches empresariales que acompañamos ese cuestionamiento. Las herramientas siempre, yo te diría, las empresas las tienen y lo que falta a veces es hacernos buenas preguntas. Yo diría, ¿cómo partir? Tratando de responder a tu pregunta, ¿cómo partir? Primero poniendo el foco no en las brechas que tenemos como organización, sino que poniendo el foco en cuáles son nuestras fortalezas como organización, poniendo el foco qué hacemos bien que hoy día los clientes pueden querer, qué está doliéndole hoy día al cliente, qué están necesitando mis clientes que yo les puedo entregar. Partir con esa pregunta yo creo que abre una gama de posibilidades. Y muchas de esas como acompañamientos que hemos realizado al momento de partir con esa pregunta, pero de indagar profundamente en los dolores del cliente, ha hecho como surgir también nuevas ideas. Lo que hemos observado es que surgen nuevas ideas, surgen nuevos propósitos, se reorganizan internamente, se reinventan para prestar ese servicio con las herramientas que ya tienen también. Sí. Tú recién me hablaste, Claudia, de pensamiento lateral. ¿A qué te refieres con ese concepto? Ah, buenísimo. Es pensar fuera de la caja. Si antes estaba acostumbrado a prestar un servicio de una manera, conversando, por ejemplo, con muchos microempresarios de rubros, no sé, de comida, al principio estaban como paralizados, decían, no, tuve que cerrar mi negocio, yo repartía en una cafetería, la cafetería se cerró, etcétera. Pero al momento de repensar, de pensar de forma lateral, es como, bueno, pero también puedo, ¿quiénes hoy día están necesitando? A lo mejor hay rubros de organizaciones que hoy día desearían que les llegue el almuerzo en el trabajo, que están físicamente, o en las mismas casas. ¿Cuánto a las dueñas de casa les serviría que pueda adaptar mi negocio, que antes lo vendía a lo mejor en una cafetería, hoy día lo puedo vender en el consumo habitual, porque las dueñas de casa estamos con el trabajo, la casa, los niños, etcétera. Entonces, volver a pensar, el pensamiento lateral implica repensar mi negocio desde tener nuevas ideas. Por eso el foco, como la pregunta que a mí me encanta es, ¿qué le está doliendo? Comillas, doliendo a los clientes hoy día y que yo puedo satisfacer, que yo puedo como entregar un servicio en ese sentido. Y el pensamiento lateral, que es el pensamiento fuera de la caja, nos ayuda a idear soluciones que no necesariamente están en la forma habitual de venir haciendo las cosas. Claro que sí. Hay una brecha etaria, Claudia. Yo me imagino que para alguien que tiene cierta edad, o quizás es un mito aquello, le cuesta más entrar en esta rueda o en esta vorágine que significa innovar, digitalizar, repensar una pyme que, no sé, pues le ha funcionado por años, quizás tiene su emprendimiento de empanadas y toda la vida ha funcionado igual. ¿Es difícil sacarlos de esa zona? ¿O se puede? Sí, yo diría, más que como la diferencia etaria, que me parece que sí, porque hay una facilidad también, es como claro. Los jóvenes hoy día sí, es mucho más fácil, tienen más habilidad, nuestras generaciones también no eran tan digitalizadas, entonces efectivamente cuesta más. Pero hoy en día existen muchas herramientas accesibles de forma gratuita, hay tutoriales, hay información, es como, yo diría, perder el miedo, más que el sentirse incompetente en la brecha digital, es perder el miedo, atreverse, preguntar, bajar tutoriales, la información está sumamente disponible, y abrir conversaciones, conversar con colegas, armar también alianzas. Hoy día el cliente está buscando una solución a un problema, más que uno le proporciona un producto, un servicio. Entonces, el funcionar con alianzas también permite como entregar el servicio completo al cliente y resolverle, comillas, ese que hoy día al cliente le está, yo ocupo harto la palabra dolor del cliente, pero el momento de yo también unirme con otros, y puedo a lo mejor yo tener un
un servicio, un producto que no tenga tanta digitalización, pero a lo mejor me puedo unir y hacer una alianza con otra persona que sea más digital. Y de esa forma ir entregando como la solución al cliente. Fantástico. Por último, Claudia, es relevante porque muchas veces uno busca, como tú señalabas, con pares, con apoyos, pero capaz que sea más simple y es conectando con los clientes mismos, ¿no? Buscar allí las respuestas de lo que se requiere desde el otro lado, ¿sí? Exacto, y mira, y ahí viste en el clavo, Susana, porque es como abrir las preguntas con los clientes, como ¿qué están necesitando? ¿Cómo nosotros podríamos ser una solución para ustedes? ¿Qué esperaría de nuestro servicio, producto, negocio? ¿Qué dolor está teniendo? Abrir una conversación totalmente genuina, sin pretender vender nada, inclusive al principio, como ¿qué está necesitando mi cliente, mi nicho de mercado, que históricamente ha sido mi nicho de mercado? ¿Qué les está doliendo, qué les está necesitando, qué estarían dispuestos a poder adquirir porque realmente lo necesitan? Entonces, el foco puesto ahí, me parece con eso que dijiste, Susana, es el core de lo que del inicio, como de empezar a emprender acciones para levantar un negocio. De todas maneras. Y sin miedo también, hay que atreverse. Yo creo que también ayer nomás lo conversábamos ahí internamente, digamos que también tiene que ver con características que son muy personales, porque hay personas que son más arriesgadas, hay otras que son más temerosas y que les cuesta tomar o dar pasos, y ahí también hay que hacer un trabajo súper coach de cambiar quizás esa estructura mental del mismo pyme que le da cierto miedo de tomar decisiones, po. Exactamente. Y también cuando nos viene esa etapa, o a la fin nos viene como esa etapa de hoy, la angustia, la ansiedad, preguntarse, ¿cuándo he logrado salir de esta? ¿Qué tengo que me ha permitido lograr salir de situaciones difíciles en otros momentos? Y vamos a conectar de esa forma con nuestras propias fortalezas como organización, como pyme. Exacto. Gracias, Claudia. Te agradezco mucho por este diálogo. Muchas gracias. Muy necesario. Y Susana, bueno, les dejo también mi página web, componentehumano.cl, por si alguien quiere también mayor información. Fantástico. Componente Humano, entonces, Claudia. Muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Tenga buen día. Gracias. Claudia Elizondo, entonces, psicóloga, coach empresarial. Busque allí componentehumano.cl, ahí va a poder encontrar todos estos consejos y estos empujoncitos que muchas veces uno necesita para